Listo, maestra. Ok, gracias. Bueno. Bien, les decía, entonces lo único que nos faltaba precisamente era el informativo, ¿correcto? Sobre nosotros, ¿quieres tendrán alguna duda, alguna pregunta? Preguntas. ¿Puedes? ¿No? ¿En qué se distingue el de presentación y el de legitimación? En el de organización, se puede decir que presenta cada una segunda persona. Y en el de legitimación, debe presentarse ante un juez o Una autoridad. En una audiencia normalmente o comparecencia, ¿verdad? Bien, entonces en este caso, nada más una aclaración. No podemos incluir en una explicación el término a explicar porque caímos en pleno, o sea, una repetición de necesaria. ¿Quién no me puede decir cuando presento este cálculo, no? Nada más corrección por clase, ¿no? ¿Vale? Bien, por otra parte, decimos entonces, ya comentábamos que el informe, perdón, el discurso informativo o el informe, precisamente trata de transmitir datos concretos de forma específica a un auditorio, sin pretender deleitar, impresionar, mucho menos convencer. Pero si te estás de acuerdo, qué bueno, si no, esos son los datos son los puntos, no hay más. En cambio, los otros discursos no, tratamos de dar otro tipo de información con otro objetivo, ¿verdad? Si es un discurso real, pues tal vez impresionar, deleitar, ¿cómo podemos decir de otra manera? Impresionar, deleitar, impactar, conmover. Pero si es informativo, estos son los datos. Yo comentaba hace unas clases que si han visto cómo depende su informe, por ejemplo, los elementos de seguridad o de ejército en un desfile. ¿Se presenta o no se presenta él? Sí, se presenta. No se presenta. Simple y sencillamente lo menciona el maestro de ceremonias y pasa. Se cuadra. Señor, sí, señor. El día de hoy pasó sí, da los datos tal cual se acabó. ¿Me explicó? Entonces, ahí hay una gran discusión, porque realmente en ese caso el orador no necesita manejar mucho de, por ejemplo, la empatía hacia el auditorio, cosa que sí tiene que hacer el de discurso comparado, el de discurso improvisado. El de discurso informativo no le interesa precisamente en un momento dado crear un ambiente de empatía. Si ves que nos puede bien o no nos puede bien el informante, qué pena, tipo eso, transmitir. Tampoco va a tener que obligadamente manejar el discurso del lenguaje no verbal para poder afirmar simples sencillas son elementos rígidos, inamovibles, ¿sí saben? Todavía en un momento dado puede citar el caso del informe presidencial. Ahí todavía se permite uno que otro comentario complementario o anexo a los datos, pero también son información concreta. En materia de salud, sí, se logró durante este régimen de se crearon en materia de educación presencial. Se mejoraron tantos planes. Son informes, datos concretos. Bien, ahora, después de eso, nosotros, pues obviamente, dentro de la retórica, lo he dicho muchas veces y tal vez lo siga diciendo porque es la base de nuestro curso, tenemos que utilizar ese conocimiento, pero aplicado en materia jurídica. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar, efectivamente, es retórica, un poco de retórica, pero para poder identificar y junto con ello la argumentación
¿Qué implica lo jurídico? ¿Qué es lo que le da el carácter de jurídico a lo que hacemos nosotros? O los operadores del sistema. Son los términos. Son los términos. La terminología que usamos es especializada, no es cualquier terminología. En este estoy de acuerdo, pero todavía nos falta una especializada. Para que haya disciplinación jurídica, debe contener además de los términos técnicos. Deben tener relación con derechos o obligaciones. Que afectan o benefician a cualquiera. Si no es una cuestión relacionada con derechos y obligaciones, puede seguir siendo retórica. Si usted va a hablar en su discurso de la poesía, ¿no? Pero será jurídica ese discurso. No, será oratoria jurídica, no, será jurídica tampoco, porque no tendría nada que ver con derechos y obligaciones, o instituciones jurídicas, o normativa jurídica, ¿verdad? Entonces, lo que hace o da el carácter jurídico es la relación que guarda el discurso con aspectos legales como son derechos y obligaciones, o instituciones jurídicas. ¿Correcto? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los cargos. Ustedes, me imagino que son introducción al estudio del derecho, les hablan de la teoría del derecho y del acto jurídico. ¿Es correcto? ¿Historia? No. Introducción al estudio del derecho. ¿No han llevado introducción al estudio del derecho? ¿De qué cuatrimestres son? La introducción es la primera que se ve en primero. La primera que es en primero. Sí, bueno, vamos a dejar eso ahí. Vamos a entrar con más historial académico. Vamos a ver. Hecho y acto. ¿No lo ves? ¿O son conceptos relacionados? Ok. Nada más que tanto el hecho como el acto puede ser jurídico o no jurídico. ¿Sí? Son términos relacionados, ¿por qué? Porque los dos van a ser acontecimientos. Pero, en términos generales, el hecho es producto de la naturaleza normalmente, en términos, digamos, los abuelos estrictos, en sentido estricto, el hecho es un acontecimiento producto de la naturaleza. En tanto que el acto también es un acontecimiento, pero producido con la intervención de la ley. Ahora, todos los hechos, no todos los actos van a ser jurídicos. Todos serán jurídicos cuando precisamente tengan como fin crear, transmitir, modificar, extinguir, conservar o cambiar situaciones legales. Esto es de deber ser regulaciones para dos o más personas. ¿Sí? Porque comentaba yo, hay actos que también son de tipo no jurídico, se les llama personales. Usted, por estética, tal vez se siente la zona en algún momento.
¿Es un acto? Sí. ¿O no? Es un acontecimiento producido por usted. Es un acto, constitucionalmente. Pero es criminal. No, no, definitivamente no. Si usted presenta sus uñas, usted viene. Si el compañero hoy se bañó y se afeitó, es un acto. Es un acontecimiento producto de su voluntad o por su intervención. Pero es jurídico no, porque eso no origina ni permite ni tiene derechos o obligaciones para él o para otro. ¿Sí? ¿Cierto? En cambio, será jurídico cuando tanto el hecho como el acto tengan como finalidad crear, modificar, restringir, conservar algún derecho o obligación para la persona que lo realiza o para otras personas. O bien cambian la situación jurídica de determinados sujetos. ¿Correcto? Hoy, ¿quién vino en transporte público? Usted. En el momento en que usted se colocó en la esquina donde pasa su transporte e hizo la señal convenida de detenerse, manifestó su voluntad de querer abordar una unidad, ¿correcto? En el momento que el conductor detiene la unidad y le permite el acceso, él manifiesta su voluntad de prestarle el servicio. Aborda usted, pero surge el derecho de usted que lo transporte, pero también la obligación de pagar. En este caso, estamos en presencia de algo muy sencillo, un acto jurídico llamado contrato de prestación de servicios para el pueblo, ¿correcto? Algo mucho más sencillo. Le dio ser, se le ocurrió ir a tomar un refresco. Al ir a comprar un refresco, también es un acto jurídico de compraventa de bien nuestro. ¿Ok? ¿Correcto? Lo que pasa es que lo hacemos tan cotidianamente que no nos damos cuenta. Bueno, mira, vamos simple, una tontería. Es un acto jurídico, es un contrato de compraventa. De lo más sencillo, de lo más simple, lo diría hoy. Pero es un acto jurídico, porque va a crear derechos y obligaciones. Para usted y que le den el chiste o el refresco. Bien. Pues en el caso también de la retórica, solo serán jurídicas si están relacionadas con cuestiones de derechos y de obligaciones. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces, un discurso jurídico va a manejar algún fenómeno relacionado con leyes, con facultades, con deberes, ¿sí? O instituciones legales. ¿Me explico? Ya sea para explicar o para dar a conocer, para convencer por qué se debe respetar esa ley o por qué no se debe respetar esa ley, según sea la posición cortés y que va a emitir su discurso, ¿verdad? Algo que también es importante, y yo se lo señalaba constantemente en el ejercicio pasado, fue que un discurso no se lee. No se lee. No se debe más bien leer. Si te lee indebidamente, se lee, pero no se debería leer. ¿Por qué? Porque precisamente no se trata del discurso de un ejercicio de lectura. Es un ejercicio de comunicación, verbal o no verbal, pero por habilidades lingüísticas. ¿Me explico? Entonces, no es lo mismo leer un discurso que expresar un discurso. Y ustedes como abogados, la ley nos obliga, nosotros como abogados, a emitir un discurso, pero sin leer. Hay un artículo en el Código Nacional, por citar un ejemplo, de procedimientos penales que dice, cuando el juez perciba que el interviniente no tiene la capacidad suficiente para expresarse sin leer, puede requerirlo para que lo haga sin leer. Salvo que se trate de datos exactos que sean indispensables por citar algún archivo. Pero si no es así, no tiene que. ¿Por qué? Porque lo que se había demostrado es falta de técnica jurídica para puntualizar. Y nos pueden requerir, o inclusive, si es un juez demasiado estricto, ¿verdad? El procedimiento nos puede pedir, o puede pedir una abandono de la audiencia y que no me lo.
Viene a expresar unos alegatos, los alegatos. Entonces, por eso a ustedes, a mí también, pero a ustedes siempre les toca como una necesidad de nuestro procedimiento el manejo del lenguaje, ¿verdad? Pero sin ley. Y hay fundamento al respecto. ¿Ok? ¿Quedó claro? Señorita. La otra clase, Roberto nos hacía una mención que me pareció una pregunta muy importante. El abogado solo va a utilizar un discurso en su comparecencia, una especie de discurso, y llegamos a la conclusión de que no tiene que manejar discurso de presentación a través de la legitimación, discurso preparado a través de la expresión o exposición de sus alegatos, de sus argumentos. El discurso de carácter improvisado, pues sí, porque por muy preparado que lleve por sus alegatos, su teoría del caso, su teoría de derecho, en el momento de la diligencia pueden surgir situaciones que modifiquen y él tenga que adaptar su discurso. Y ahí entra el discurso improvisado. El informativo, cuando hace una narrativa de los hechos o de las pruebas que se ofrecen en el acto, va a citar referencias, va a dar una información correcta. Entonces, como abogados, por eso se les insiste que deben conocer este tipo de discursos, porque los van a necesitar, ¿correcto? Va a ser necesario para poder realizar una comparecencia en términos concretos, claros, precisos, adecuados. ¿Sí? Por supuesto, yo, como verán en una de las diapositivas, dice, solamente hay 3 requisitos para llegar a dominar la retórica y la retórica. ¿Cuáles son? Y práctica. No hay más. Si tú crees que con tener la teoría de la retórica y la retórica ya es bueno, no. Mira qué problema tienes que analizarlo. Aprender lineamientos, sí, pero después todo se va a forzar. Claro. Algo que primeramente, sí, es normal. Todo el mundo nos gusta lo que se llama el miedo a lo desconocido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todo de lo que podría pasar si no dices nada, dependiendo de tu cliente. Lo dejas morir solo. Entonces, sí, te puedes equivocar. El que diga que no se equivoca o que no hace nada para no equivocarse, aún así se está equivocando en más de es una. Entonces, no nos pase eso. ¿Quién dice, por ejemplo, que en la práctica de la abogacía, como litigantes, hay un caso especial que yo les citaba la vez pasada, de la defensa pasiva, ¿de acuerdo? Donde el abogado, sobre todo el defensor, no va a mover y este dedo porque es simbólicamente hablando. ¿Cuándo? Iba a basar en lo que los errores del Ministerio Público, por ejemplo, al armar expresar su experiencia. Se le falta un elemento, ni se despeina el señor de la defensa. Se va todo, pero no porque sea excelente, el otro no o arma bien su teoría del caso. ¿Ok? Entonces, muchachos, salvo esa excepción, que son casos especialísimos, yo lo diría así, ¿verdad? Porque depende de la incapacidad del Ministerio Público. Puede ser también por corrupción. Le dieron un billete para que armara mal el caso y saliera desde el impunidad. Puede ser. ¿Cabe la posibilidad? Por supuesto. Vaya, eso es obvio. Pero bueno, tal vez dos situaciones no puedes esperar que haya el. Pero no hablar nada más por hablar, sino hablar con una metodología, una sistemática, ¿ok? Un conocimiento. ¿Está claro? Bien. Bueno, dijimos que en un discurso, y ahí comenzamos, y yo quedé la última clase, fue
la relación de la retórica con el derecho. Es más bien del discurso con el derecho. Ya dijimos que hay de contenido jurídico, pero hay algo más importante, muchachos. El discurso jurídico. El discurso jurídico es propio de la retórica, porque siempre todo abogado debe convencer y persuadir en una comparecencia, ya sea con un juez o con un juez. ¿Okay? El juez tendrá que convencer a las partes. No solo va a escuchar. Y cuando emita su sentencia, no se la va a comunicar. Les tiene que convencer por qué absolvió o por qué condenó. Nada más decir, condeno o absuelve. No. Después, la ley lo obliga a que cite a las partes y les explique, les exponga, les razone por qué absolvió o por qué condenó. Y ahí, a través de argumentos jurídicos, debe fundar y motivar su respuesta. Es más, es hombre de que si quiere el artículo 14 del plan constitucionalmente, toda resolución de autoridad debe estar debidamente fundada. El fundamento es la cita de los artículos, las leyes, las fuentes de derecho que hay ocupado para realizar esa sentencia. Pero la motivación es la serie de argumentos para explicar por qué aplicó esa ley, por qué no aplicó aquella, con base en qué pruebas se fundamentó para tener comprobada la acción de la excepción del caso. Pero tiene que manejar un discurso para convencer. Oye, una cosa es que trate de convencer y otra cosa es que no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, en un procedimiento, porque sea en un civil, etcétera, las partes siempre tendrán la oportunidad de inconformarse interponiendo recursos. Pero él siempre debe llevar su finalidad de convencer. No nada más por legalidad, sino por legitimación. Bueno, entonces ahí vemos que la retórica, el discurso, la oratoria que manejamos, siempre va a ser jurídica. Bueno, sí, no hay problema. Ahora, tal vez la compañera me diga, maestro, usted dice que solo practicando puedo lograr dominar estas áreas. ¿Cuándo y dónde? ¿Qué contestaríamos? Bueno, podemos hacer en cualquier lado, en nuestra casa, nuestra En cualquier evento social, porque yo le recuerdo pues el auditorio se va a ir borracho. Y decimos algo menos que se vaya. lúdico. No, para rápido, ¿sabe dónde pierde miedo? Que se vaya a los grupos de alcohólicos anónimos que hablen público. Ahí está. Esa sería otra opción. Pero si me relacioné con el alcohol, que cambié un poquito, no, pues si no, me voy, tengo que ir a algún ente para practicar. No, En una copa. en un, ¿cómo se llama? En un evento social. El aniversario de un familiar. Las fiestas de Navidad para el país. Ahí son buenas oportunidades. El cumpleaños de la abuelita. Cualquier evento social donde se tenga que dirigir unas palabras, practiquen. Por lo menos en términos generales. Ya después irán adecuándolo a la cuestión legal. Pero de momento, inténtenlo, de verdad. Porque si no, el día que les toque hablar en público, ante un juzgado, con un asunto, van a sentir que se mueren. De verdad. Porque como no lo han hecho, tienen una idea. Otra, comparezcan a una audiencia. Algunas son públicas. Vayan a los juzgados y vean el calendario de audiencias. Y si está permitida al público, ingresen, vean todos los. Esa es otra forma de llegar buscando modelos de esa parte.
Se lo recomiendo. No lo puedo hacer con ustedes. Ustedes lo deben hacer en principio. Es que si nos dejan de tarea, olvídate de la tarea se vuelve algo obligatorio. Aquí se trata de interés Personal. ¿Sí? No porque yo te lo diga, no porque tienes que, sino porque quieres aprender. Una promesa. Yo, pues, también video, cuál es pues, la sanidad. Tanto por las calificaciones. Porque acá dentro sí se vuelve una obligación, ¿no? A veces tal vez un 8, 9, un 10. Pero la calificación te define como alumno, porque acá adentro es una cosa y ahí afuera es totalmente otra. Ahí afuera entonces, ay, como tienes que estudiar materia, eres súper buena en eso. Y como dice ustedes, como de, aquí es cuestión de nosotros, de, por ejemplo, ir a audiencias, de ir a audiencias, de incluso empezar con práctica, no podemos ir a la par, si estás estudiando también a la par, y de ir adquiriendo práctica para que pues día con día vayas siendo mejor. Por un lado, tratar de practicar en eventos familiares, donde debes conocer y conocer a la gente para ganar confianza. Con los cuatro, aquí Roberto. Y después, en una simulación de una audiencia. ¿Serio? Porque quieres aprender. No porque tienes que hacerlo. No porque quieres hacerlo, porque quieres aprender. Y como tú bien lo decías, ¿te llamas? Dana. Dana. En el caso que tú me referías, yo nada más complementaría eso. Pregunto, cuando te dan un título y una cédula, ese documento, dice cuánto se da en cada materia. Entonces, la calificación es importante, pero académicamente, pero en la práctica, un título analiza, sacó 10 en penal, o 20 en agrario, o 30 en fiscal. No, nada más dice que eres abogado. Al cliente te irá a pagar o te contratará porque le muestres que sacaste 10 en la materia. No, es que por funciones y ahí está el mismo papá, rápido. A veces no tiene asesoría. Y nunca sabes cuándo va a llegar el cliente a pedir una asesoría, una guía, una orientación. Entonces, por eso dicen, es que yo no sabía que iba a venir. Es que nunca te va a decir el cliente cuando llegue. Ese de los exámenes sorpresa que toda la vida vas a tener que presentar con el cliente. Y él no te va a decir, que le voy a pagar porque me gustó su calificación y tiene 10. Aunque no sabía hacerlo, pero tiene 10 y le doy. No, a mí no. Pues qué bueno que se haya sacado 10, que haya sido buena alumna. Pero díganme cómo decimos para ampararme. O sea, háganme. Veamos técnicamente, promuevan. Tengo un problema de divorcio. Lo solicitamos, demandamos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Si sacaste 6, si sacaste 20, al cliente no me importa. Pero no nos va a pagar por la calificación de la por lo que vamos a hacer. Claro, se presume que tenemos y si no son, y si cometemos errores, estamos responsabilidad ¿cierto? Entonces, ahí está el punto. Efectivamente, la calificación, yo no digo que hay que menospreciar parte de, pero no es lo importante, no antepongas la calificación a la preparación. Primero la preparación. Y ya la calificación, dicen, será consecuencia de, pero que no sea tu punto central, la calificación. Voy por un 10, voy por un 10. ¿Por qué no vas a tener un conocimiento? ¿Qué tal? Por una preparación. Su servidor, no sé si les comenté, pues motivo de orgullo es un simple ejemplo personal. Yo nunca pasé de 6 en 5. Los 4 cursos de Derecho Sustantivo Civil solo fui de 6. ¿Y qué crees? En la actualidad, y digo más en civil, hoy últimamente,
Ahí cuando me están dando de como 9 de la mañana. Pero ahorita casi. Yo desde 40 años. No tengo más. Y se diría que si bien pues eso es lo que no podría yo ejercer mi calificación de bajo, no es así. Voy a los juzgados civiles y me encuentro 3, 4 personas que me conocen, alumnos, compañeros. ¿Qué tal? Voy al penal y si me encuentro lo que me conocen. No, por decir algo, ¿no? Entonces, no, la calificación no debe ser nuestra prioridad. ¿Me explico? Prepárate, por eso, no esperes a que el maestro, en mi caso, te demos todo el conocimiento, no me lo haces. Yo también más Bien, Pero yo creo que dice muchas veces como alumnos esperamos que todo nos lo esté el maestro, pero no debe ser así. Te da una parte, pero tú también tienes que complementar mi parte. Dice, yo no vengo, no quiero convencer a nadie de nada de una cosa. ¿Por qué? Querer convencer a una persona es menospreciarla, es hacerle creer o que nosotros pensamos que no es capaz de hacer algo posible. Y eso es un error. Tú eres tan capaz como cualquiera de investigar. Eres tan capaz de practicar el autodidactismo complementario a lo que te enseñan en clase. De hecho, el tiempo de clase no es nada comparado con lo que tendrías que dedicarle al estudio si quieres ser un buen profesor. Entonces, lo mismo aquí. Muchachos, yo no vengo a... No crean que aquí van a salir siendo grandes oradores. Salen con más dudas y preguntas y con una idea muy básica de lo que es esto. El verdadero conocimiento de esta materia, muchas otras más, es la práctica. Claro, con bases. Pero no creamos que yo puedo enseñar algo, pero no puedo aprender. Yo puedo enseñarte a volar, pero no puedo volar. Yo vengo a compartir algunas experiencias, algunas teorías, algunos conocimientos, mis puntos de vista, pero no te los voy a imponer. Eso es para que tú tengas una base para formar tu propio criterio. Que esté de acuerdo conmigo, qué felicidad, que esté en contra, no pasa nada. De hecho, cada quien debe formar su propio criterio. Allá afuera yo no voy a estar vigilando, ni diciendo así, no, se tiene que hacer así. No, como hablan. Aquí maneja las cosas, pero tenemos varas. ¿Ok? ¿Me explico? Yo en redacción, todos aquí hablamos español, castellano, pero todos hablamos exactamente igual. No. En la redacción, todos vamos a aprender a elaborar demandas, a redactar demandas, redactaremos igual. Yo creo que esto es un cultura personal. Yo puedo decir, pues señor juez, el día de hoy comparezco con ustedes y habrá quien diga, pues señor juez, yo creo que eso está mal. ¿Qué edad tenemos promedio? Bueno, salvo que es un poquito mayor. Pasarán de 20, no, llegan a 20. Años de edad. Sí, 15 tampoco, ¿verdad? Como 18, 17. Bueno, durante 20 años te enseñaron a hablar de determinada manera tus padres. Ahora que queremos modificar esos patrones de comunicación igual, será fácil que en una clase cambies tu forma de hablar. No, tienes que practicar, tienes que hacerte la idea de que quieres cambiar, buscar modelos adecuados para modificar y mejorar tu comunicación con el lenguaje. ¿Me explico? Obvio, quien ha estado todo el tiempo saludando, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? Después de una clase de oratorio, lingüística, cambiar su forma. De momento no. Va a tener que poner mucho en su parte para poderlo. Leyendo, escuchando,
modelos adecuados. Pero si no, ¿qué puede ser un pobre curso de un año contra 20 de estar hablando así? Yo tuve maestros que, por todo respeto, una ocasión, mi maestro de agrario, un día llegó a la clase y me puso eso. Como primer punto de tema. Y algunos de sus compañeros de pronto, discúlpenme, esa abreviatura significa desarrollo integral de la familia, era uno de los mínimos de nivel. Y le dijo, no, compañero, es ¿cómo decimos? Cuando no ponemos la palabra completa. ¿Ok? Cuando no ponemos la palabra completa, es el, ¿cómo se llama? Es el término definición. Una abreviatura. Dice, no, compañero, pero estoy muy seguro y muy serio, es la abreviatura del término definición. Para escribir la definición. ¿Cuántos años ese maestro? Aún así se aprendió y nunca hizo algo por también. Se necesita mucha dedicación de nosotros para poder vivir. En la educación debe ser un agente de cambio, han dicho algunos políticos. La verdad es que tendrá que comunicación política, sí es cierto. La educación y la preparación debe ser bien. Cultura es un modelo de la educación. Y la educación puede ser el instrumento para ayudar a una modificación de la economía. Desde cómo hablas, qué piensas, cómo comes, cómo te vistes. Sí, por eso, lo que come. Hablando de la lingüística, hay una frase muy sencilla, pero muy cierta, que dice, dime cómo hablas y te diré quién eres. Hoy, no ustedes, algunos jóvenes, hablan que dices, están no, güey, que no me encuentro, güey, que me dice, güey, y que le digo, güey, y que me quiero. Te faltó la terminación, güey. Y que me quiero. Y yo me quedé con el punto que te digo. ¿Quién me contaste? ¿Qué te dijo? ¿Qué le contestaste? ¿Y qué te das? Y que me dice, güey, y que me contesto, güey, y que me quede. No podemos contener esas cosas. Jamás hay un mensaje, un contenido de ese mensaje. Y así hablan muchos jóvenes que lo conocen. Y señorita, no, con todo respeto, aquí no están los señoritas, pero he ido a prostitutas con un lenguaje. No sé cuál es. Una boquita. No me asusta, yo me la tengo. Y la tengo. Y a lo mejor puede ser más pero que ella, pero sé dónde. Ahí está la diferencia. ¿Dónde, cómo y qué horas? La me decía un jarocho, por cierto, me decía, es que tú eres muy perfilado para hablar. No, es que yo soy gente muy buena. Y me decía, no me vas a la boca, ya sé. Y tal vez más veces que la estudio, supongo que la estudio, pero sé a dónde, ¿no? Y no, de mi forma de hablar. Y la sé, sí. Y no me asusto, porque la sé. Pero hay que tener criterio para hablar. ¿Están de acuerdo conmigo? Es que yo conozco abogados que se expresan como aventureros. No es un trabajo, pues, muy bien, pero la intención está en que se pues, realmente es.
tú nada más hablas de esa manera porque no me conoces. Yo no, yo la conozco, no la utilizo cuando la utilizo. Cuido aquí lo que pongo. De ser unos de mis cuñados, que por cierto, sí, les considero que cada vez que hago. Es que difícil de llegar a la casa del Florentino, porque después de, hola cuñado, buenos días, ¿cómo estás? Entonces te va cayendo, porque da pena hablar con él. No porque yo fuera, yo era al revés, porque yo no era sanitario. No es un problema de llegar a su casa, pues con la pena, ¿qué digo? ¿Cómo te digo? Ni cómo ayudarte. En fin. Pero bueno, pasando por cuestión de este tema, hoy día vamos a ver que dentro de sus cursos, cuando todo lo preparan, hay un ejemplo importantísimo que se relaciona con la otra parte de nuestra materia, que es en el discurso preparado, una de las partes que construimos se llama argumentación. Y al final de los recursos que vimos, hay una parte de argumentación. Y en la materia se llama una lectura de la retórica y alimentación. Bien. Cuando yo inicié la clase me dije en forma concreta que definir qué es argumento, qué es argumentación, no es cosa difícil, pero había que hacer un análisis específico del término. Del término argumento, argumentación, argumento jurídico, argumentación jurídica, y que esta última es toda una ciencia, es una disciplina. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser un conjunto de conocimientos con una metodología para su investigación y su aplicación. Usted sabe que todo conocimiento para que sea científico debe tener dos elementos: un conjunto de ideas obtenidos científicamente y dos, una metodología por medio de la cual se obtuvieron. Método, el conocimiento los elementos de todas ciencias. Pues la argumentación, precisamente, como ciencia, va a ser precisamente la disciplina que tiene como objeto de estudio los argumentos, los sistemas de argumentación en un debate, en un discurso. Pero vayamos a ver. Primero, hablemos de argumentos. ¿Qué es? Sería la primera pregunta. ¿Qué es un argumento? Para ello, sí, Bueno, ahí el argumento tiene lo que es parte de lo que es la oratoria y la retórica, porque el argumentar es el poder justificar tus ideas, el poder hacerlas valer, o sea, decir que tú tienes la razón. En derecho se dice, hay que saber argumentar, o sea, defender tu postura. Ok, sí, muy buena idea, porque inicialmente es una idea general muy buena, sí. Ahora, ya como sistemática o metodológicamente, habría que empezar por determinar que, de acuerdo con su origen, la palabra argumento viene del término argos, que significa iluminar, dar luz, aclarar. Pues cuando tú argumentas, yo argumento, ella argumenta, está iluminando su punto de vista, está aclarando su punto de vista, está, decíamos, precisamente dando luz, explicando y dando respuesta a una interrogante muy importante.
¿Por qué? ¿Por qué afirmas lo que afirmas? ¿O por qué niegas lo que justificas? ¿Tú qué opinas del aborto? ¿Es bueno o es malo? Puedes decirme una u otra, ¿qué opinas? No te escuché más fuerte. Pienso que es malo. Es malo. ¿Ok? Roberto tal vez nos diga, no, es bueno. Solo muchos niños de una vida de tormento, de sufrimiento, por no haber sido hijos deseados. Bueno, puede ser, es bueno. Y cuando él nos diga que porque puede ser la solución al maltrato de niños no deseados, nos estaría dando su argumento, nos estaría aclarando, nos estaría dando respuesta a la interrogante que acabo de citar. ¿Por qué? Porque considero que, bueno, lo mismo tendrías tú que decir. Tú lo consideras malo, esa es tu posición, tu punto de vista. Ahora, argumento, o sea, respóndeme por qué piensas eso. Y aquí está, estas razones están justificando tu punto de vista, tu afirmación en sentido positivo o en sentido negativo. Esto es en términos muy concretos y desde su etimología, la palabra movimiento, con la palabra luz. Cuando tú me digas, cuando razones, y cada uno de ustedes me dé su razón por la cual piensan así, está lleno. Puede ser un argumento, una sola razón, pero puede haber pluralidad de argumentos. Entonces, cuando hay esa pluralidad, dice, se está haciendo una operación de argumentación. O sea, argumento es el singular y es una sola razón que aclara, que elimina. Y la argumentación es el ensamble, la correlación de varias razones sobre un mismo punto de vista. A ese punto de vista que cada persona puede tener opuesto a otras, se le llama tesis. Entonces, el argumento solo va a ser necesario cuando hay, respecto a un mismo tema, dos puntos de vista diferentes, dos tesis que se contraponen. ¿Me podría repetir eso de lo de tesis? Sí, la tesis es el criterio o punto de vista de una persona expresada a través de una oración que afirma o niega algo. Su tesis, al decir el aborto es bueno, estás afirmando esto aquí. Esta es tu tesis, este es tu punto de vista. En cambio, la compañera dice, es malo, el aborto es malo. Ese es su criterio de ella, esa es tu tesis, su punto de vista. Y entonces hay, como son dos puntos de vista opuestos, ¿sí? Se hace necesario que cada uno de ustedes argumente en un discurso, dentro de un discurso, en un debate, para convencer o persuadir a un público al cual están teniendo enfrente. ¿Sí me expliqué? ¿Sí les queda clara la idea? Repito, yo no vengo a poner definición médica, vengo a tratar de razonar una idea y que ustedes la acepten, la modifiquen y la tomen. ¿Vale? Bien, ahora, por otra parte, dice precisamente algún autor, el argumento va a ser o puede ser manejado a través de la forma de crecimiento llamada razonamiento. Ya vimos lo que es razonamiento, el ensamble de varios juicios llamados premisa mayor, premisa menor para llegar a una conclusión. Entonces, cuando tú argumentas, ¿sí?, tienes que hacerlo. Llegar o llevar a un auditorio a una conclusión, pero correlacionando premisa mayor con una premisa menor. O sea, es más sistematizada la lógica en ese caso a través de los conceptos físicos y razonamientos, pero bien estructurados. Entonces, quien logra en un argumento realizar no nada la exposición de una razón, sino varias razones, o sea,
realizar una actividad argumentativa, manejar una argumentación con método, se dice que es un buen Orador. un buen orador, y más que un buen orador, dijimos un buen ¿qué? Rector, no retórico, rector, ni siquiera rector, pero sí, rector. Entonces, ahí tenemos que distinguir qué es argumento. Singular, una razón que justifica, que aclara, que explica un punto de vista llamado tesis, sobre un tema debatido, donde va a encontrar posición con de vista o ¿queda claro? Bien, ahora, por eso se dice, en forma doctrinaria, en el paso al otro punto, el argumento, ¿sí?, es la exposición de razones a través de frases tipo juicio, donde se afirma bien algo de algo, o se justifica algo. Es la exposición de una o varios juicios que justifican una tesis. Y con ello responden a la interrogante, ¿por qué? Es un ejemplo, y me voy a utilizar como ejemplo, perdón, es algo que no debía hacer. Si en este momento llegara el maestro Pozos y les preguntara, a ver, Roberto, Mitchell, díganme qué les parece la clase del maestro. Y tú vas a dar tu punto de vista, igual que Roberto. Pero puede ser que piensen que su tesis sea diferente. Tú digas, pues, Roberto puede ser malísimo, no, este tipo que lo quiten, es para que lo mantengan. Y la primera pues no es bueno, es bueno. Son tres tesis opuestas. Y entonces realmente diría, bueno, a ver, Roberto, ¿por qué consideras que es malo la clase del método? ¿Quieres? Dame tus razones, argumento. Sería padre que cuando fuera algo así te preguntara, pero yo lo que he visto es de que nada más con que seas el preferido, tienes voz de rey. Espero que no sea mi caso. No, Espero que no sea mi caso, pero bueno. ya lo vi. Sí, puede ser excepcional. Estoy totalmente de acuerdo. Dijera uno cualquiera en mi forma de decir, su dinero vale tanto como el mío. Claro. Entonces, ¿por qué no hubieran hecho una votación o a ver, ahí está el problema? Expliquen a cada quien por qué. Un ejercicio de razonamiento, de argumentación. Sí, pero bueno, ya escuchamos pero el punto ahora no es que a ver, ¿tú qué opinas? Primero dame tus opiniones respecto a esto. Y luego, argumento, justifica. Y entonces vas a tener que decir por qué opinas como opinas, en pocas palabras. ¿Por qué te abstienes? ¿Por qué estás de acuerdo o estás en desacuerdo? ¿Por qué deben aceptar tu punto de vista y no el punto de vista de tu compañero? Por cierto, creo que ya se puede decantar. Es que no encuentro. ¿No? Creo que fue el baño que estás casa. Entonces, ahí tenemos una clásica ejemplificación de lo que acabo de decir del argumento, argumentación. ¿Alguna pregunta? Muy claro y completo. Bueno, ahora bien, la argumentación, otro concepto importante, dijimos es el plural del argumento, es la correlación de varias razones para trabajar una tesis. Pero eso es como práctica, como técnica, pero como ciencia, ¿qué es la argumentación?
Si gustan anotar, aunque viene en la necesidad nada más como punto de clase. La argumentación, sí, coma, científicamente, coma, es la disciplina que tiene como objeto de estudio la estructura, coma, los sistemas, especies y concepto de argumentos. Coma, para crear un discurso y aplicarlo en un debate. Vuelvan a tratar de escribir y díganme si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Está claro? Sí. Roberto, comentario. Ninguno. Ahora, obvio, nosotros, profesionistas de Derecho, debemos de estudiar esa ciencia, porque actualmente es la base de los trámites y comparecencias en los juicios. Usted sabe. ¿Ven? Siempre en un juicio va a haber oposiciones o tesis opuestas. Actor demandado, víctima victimario. ¿Okay? Y tesis, decía yo, controvertidas, contrarias en tesis. Y necesidad de argumentación. Y necesidad de discurso. Y entrar con ello. ¿Quién va a ser el director de ese debate? El juez. En una audiencia, ya en procedimiento visualizado. El juez. ¿Por qué el juez? Porque él va a darnos el uso de la palabra para exponer nuestra tesis y después justificar, después la publicar. Concedido que fue el uso de la palabra para efecto de que produzca sus alegatos de apertura, la licenciada Dana manifestó. Adelante, abogada, proceda. Con su beneficio, señoría. En mi carácter de abogada defensora, yo sostengo esta tesis. En una frase concreta, mi cliente agredió como respuesta a una reacción previa. Una reacción, no fue una acción. Lo cual nos lleva a un caso de legítima defensa. Esta es mi tesis, este es usted, para defender su punto. Ahora, argumente. Ahora diga por qué, ahora justifique. Maneje sus argumentos. Lo anterior está basado en las siguientes argumentos. Obvio, por parte, es óptimo. Va a también tener que manejar su tesis en una frase por acción y luego dar sus. O sea, nosotros como abogados nunca vamos a encontrar en un juicio, normalmente, a una contraparte que esté de acuerdo con nosotros. Además, no hay controversia, también necesita de para convencer de que aquí ya los dos están de acuerdo. Oiga, una pregunta. ¿Hasta qué tanto, para no entorpecer o caerle mal al juez o a la gente o
bueno, al jurado, ¿qué tanto se puede usar en una, de citar lo que eso es jurisprudencia? ¿Qué tanto es válido utilizar la jurisprudencia sin llegar al exceso? Exactamente. En la medida que sirva para apoyar en general o algunas partes de tu tesis. Esta tesis, mi tesis, es acorde con el criterio expresado por nuestro máximo tribunal en la tesis jurisprudencial número tal que al rubro dice eso. Y que resolvió tales casos. Puede ser general, la cita de la tesis, y basta con uno. Pero si para cada elemento o parte de tu debate, de tus argumentos, necesitas una tesis, sabiendo manejarla, pero no hay límite para citar, para fundamentar, ahí sería el fundamento de tus argumentos en la exposición de tu tesis o en apoyo de tu tesis. ¿Sí? No hay límite. ¿Okay? Obviamente, para manejar esa situación se llama precisamente técnica jurisprudencial, ¿sí? Y de investigación, y hay que ser muy bueno para manejar esos elementos. Porque cualquier abogado maneja un código, una ley, pero que maneja jurisprudencia es una persona que hay que tenerle respeto. ¿Por qué? Porque está autorizado. Nada más por la situación de que la jurisprudencia, podríamos decir, parafrasearlo con la estética, es el último grito del derecho. O sea, es lo más actual. Por eso me permití parafrasear con la moda. Así como con la estética, es el último grito de la moda, o sea, lo más reciente, si la jurisprudencia es el último grito del derecho, lo más actual. Pero aparte de que sea lo más actual, también es la función interpretativa que nos va a servir o bien para apoyar el texto de un código, de una ley, o bien para resumir. Una jurisprudencia puede echar abajo el texto de un código, de una ley. Tiene carácter interpretativo, pero puede con ello derrumbar un fundamento de caso. Entonces, por eso me decía yo, quien sabe manejar jurisprudencia como litigante, como juez, para el derecho es obligatorio, tiene que estar jurisprudencia, sobre todo en la sintaxis. Entonces, quien sabe manejar la jurisprudencia y sabe argumentar para introducir esos argumentos, es como el que se dice analista. Que yo soy abogado, pero no cualquiera, yo soy abogado analista. Pues si realmente ejerces en ello, mis respetos. ¿Por qué? Porque no basta con que sepas el procedimiento de un juicio de amparo, sino que debes conocer el derecho procesal en cualquiera de sus ámbitos. Porque hay amparos administrativos, civiles, penales, agrarios, laborales. O sea, tú debes ser un gran procesalista y manejar no nada más el procedimiento del amparo, sino de todos los procedimientos de cualquier rama del derecho. Por eso, quien se dice amparista, me cuadro el tema, porque debe manejar muy bien todos sus procesos, todo. Porque ¿qué había un amparo? ¿Con quién rama estaba relacionada al amparo? Toda. Y es lo que más deja, ¿no? Un amparo, ¿cuánto? Unos 10, 15%. Dependiendo del segundo el caso del caso, dependiendo del caso, la dificultad del caso, el monto que se esté reclamando. Fíjate que después de terminar la carrera, lo más difícil es aprender a cobrar los honorarios. ¿Cuánto le cobro? A lo mejor sabemos hacerlo. No, a la de no, por la actividad que usted, mínimo 50. Sí, papá, pero la tiempo.
Entonces, por eso dice, hay que adecuar el monto de los honorarios a la complejidad del asunto, ¿verdad? Al tiempo de operación, pero también a la capacidad. Porque después pedir la cuerda de la Virgen, como dice por ahí, pero no va a todo el tiempo, tienen esa cuerda. Entonces, a veces, por muy complejo, no puedes cobrar lo que tendrás que cobrar. Y además, eso da un poco de la, ¿cómo te diré? De la ética, de su solidaridad con el cliente. Sí, porque supuestamente esta El profesión social. esta profesión es para abogar por la gente. De hecho, el término abogado se define como la persona que pide todo. Y entonces, como para que seas el principal que lo apuñala. Porque sí, yo he visto varias empresas que No, sí. se utilizan que quedan por ahí. Y a lo mejor se trabaja igual, Sí, pero aún así, pero el y ahí va el enfoque humanitario de nuestra profesión. Sí, yo sé que otras personas por este trabajo se ven por ir a la escuela de la Virgen y me los pueden pagar. Pero e igual, va haciendo labor social. Ahí está la facilitación. En materia de género, hay gente que prefieren abogadas, otros prefieren abogadas. Hoy, con el criterio de administración de justicia, con criterio de género, equidad de género, el personal de ese tipo de funcionarios y mujeres se supone que, por identidad de género, comprende mejor a las clientes. ¿Pero qué crees? Precisamente porque soy mujer y ella es mujer, sé de lo que somos capaces. A mí no me va a venir a engañar, a lo mejor no que lo engañe porque no sabe cómo es la complejidad de la mente de la mente de la mujer, es bastante complicada. Y maquiavélica. Por eso los países orientales de la cocina abiertas, que tienen miedo, dicen por ahí. ¿Sabías que eso se debe a y al reconocimiento de la capacidad de mandar en una complejidad, ¿no? Es una complejidad. Entonces, dijera uno de los grandes filósofos jurídicos de que estudió Leviatán. Leviatán. Hay que tener la bestia, ¿no? Cuando considera que es peligroso tenerlo dominado, porque si la suelta tantito, lo acaban. Muchas culturas, no lo digo yo. ¿Por qué la hombre la debemos tener dominada de esa porque hay capacidad de maldad, de bondad y de ternura también. En el sentido de la cuestión, no. Una mujer no puede salir sola en los países orientales, por ejemplo, sino acompañada de o de una persona que respeta. Bueno, ¿por qué no deja salir sola? ¿Tú qué dirías con la mentalidad de la cultura de mexicano? Yo para que que vaya una mujer o un hombre conmigo. No puedo andar por mi bien. No, porque hay que estar vigilando las. Dice la cultura hindú, la mujer hay que controlarla porque es una fuente de vida. Y los invita que lean un poquito de dicen, y solo es digna de honor y respeto. ¿Qué cosa? Cuando adquiere el carácter bueno. En ese momento, como que la navidez, con la tan solo, Ya se recuerda. debatir de los puntos de vista de esas culturas, por supuesto. No, que el hombre mexicano es muy machista y que no sabe qué, y que no se conoce. No conozco cómo tratan a las mujeres del pueblo islámico. Aquí de plano no son machistas, son autoritaristas.
Vaya, yo no estoy defendiendo a Chile, obviamente no, pero comparativamente hay cosas. Pero bueno, entonces, volviendo a nuestro punto, hay que saber argumentar. ¿Qué es argumento? ¿Qué es argumentación? Etimológica, doctrinaria y científicamente lo que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, también es importante, decía yo, que tengan en cuenta que la argumentación como ciencia no nada más nos va a dar definiciones, clasificaciones, principios, sino toda una sistemática para saber construir con lógica, buena lingüística, nuestras tesis y nuestros manejar los juicios, conceptos, juicios y razonamientos para nosotros. A lo mejor dices tú, yo sé argumentar, pero no jurídico. ¿Por qué uso argumentar con las formas del pensamiento jurídico, conceptos jurídicos, juicios jurídicos y razonamientos jurídicos, que es una figura más compleja? Por ejemplo, dígame un ejemplo de un concepto jurídico compuesto. Tú, estudiante de derecho. Un ejemplo de concepto jurídico compuesto. ¿Qué piensas? Hay por ahí, mientras piensas, hay por ahí una frase que dice, antes, cerciórate de tener conectada la lengua al cerebro antes de abrir la boca para no decir tonterías. Hay que pensar. Y hasta en eso entra la argumentación. La expresión debe ser producto de una fase de... Tengo que me repito. A ver, ¿cuál es? ¿Sabes? Ejemplo de un concepto jurídico según la lógica jurídica. Te lo pregunto porque fue de lo que vimos hace como 15 días. Podemos poner el artículo constitucional que nos dice que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Pues eso no sería un ejemplo de concepto, porque me estaría confundiendo el término concepto con el término juicio. Todo lo que me estás dando es una descripción. Y yo quiero nada más un ejemplo de un concepto jurídico. Pues, te recuerdo, está formado con una palabra, o más bien una combinación de palabras que nos permiten formar una imagen, pero no nos describe ni nos explica. Por ejemplo, en la misma pregunta, Sería persona física. es persona física. ¿Cuántas palabras necesitamos? Pero nada más vamos a tomar una imagen. Con esas 2 palabras. Lugar de hecho. 3 palabras, una sola. Apropiación delictuosa. Delincuencia organizada. No estamos definiendo, no estamos describiendo, estamos combinando palabras de una que, en ese caso, fenómenos delictivos. Entonces, imagínense, si el argumentador jurídico debe ser un lógico jurídico, debe manejar juicios, conceptos jurídicos, juicios jurídicos y razonamientos jurídicos. Como profesionista, ahí se va a ver la calidad de preparación. Si sabes manejar oratoria jurídica, retórica jurídica,
No la retórica general, no la retórica general, no, jurídica. Tu lógica jurídica, con conocimientos legales. Por eso es que yo a veces, y te cito como ejemplo, no con el fin de molestar, nada más como ejemplo. Cuando tú me expresas tus ideas, ¿correcto? Muchas veces, y no me dejan mentir, bueno, sí, sí está bien, pero ahora hay que manejarlo como estudiante de derecho. Porque ahí está el cambio de tu cultura, al modificar tu forma de razonar en ese caso. No es porque esté mal, el fondo es el mismo, la esencia es el mismo, pero hay que cambiar formas. Ahora, un ejemplo de juicio jurídico. Sí, un ejemplo de un juicio jurídico, como forma de pensamiento. Más fuerte. Pensión alimenticia. No, ese sería un ejemplo de concepto jurídico. Pensión alimenticia. ¿Qué es un juicio jurídico? Es una frase, oración, donde combinándose dos o más conceptos jurídicos se afirma o niega algo de por lo que pensión alimenticia no sería juicio, sería un concepto. Un concepto en la cual se pelean unos derechos o obligaciones, ¿no? No te escuché. En el cual lleva derechos y obligaciones. Claro, derechos. Si no, no sería jurídico. La víctima de un delito no es lo mismo que un ofendido. Ese es un juicio, porque estoy afirmando algo respecto a una situación. Podemos decir, pensión alimenticia, que si es mejor, no, es parte de custodia. ¿Qué pasó? Podría ser con quién mejor es que esté el menor, si con un padre o con un madre. Podría ser. Para definir el ejercicio del derecho de convivencia, hay que aplicar el principio de la protección del derecho del menor. Ahí estoy aplicando un juicio con varios conceptos jurídicos por nuestra convención. Al decidir el ejercicio de los derechos de guardia y custodia del menor, debe estarse aplicando el interés supremo del menor, no de los padres, no a quien favorecemos de los padres, no. El centro debe ser el menor. ¿Con quién estaría mejor? No es que yo soy su padre, tengo derecho, sí, pero eres una cosa. O eres un drogadicto. A lo mejor tienes billete, tienes recursos, pero tu aspecto moral no ayudaría al menor. Entonces, en ese caso, aun cuando la mamá tenga menos recursos, es mejor que se ponga. O al inverso, la mamá tiene recursos, es una prostituta. Y el papá a lo mejor le ay, no va a sufrir, no sé, pero tiene mayor principio, mayores principios, ¿no? Que van a fortalecer la información. Entonces ahí, al afirmar esto, ¿verdad? Este sería un juicio. Para decidir el goce o el ejercicio del derecho de convivencia o de guardia y custodia, siempre debe estarse a lo que más favorezca al niño, en protección a su interés supremo. Insisto, el juez es una frase por así que combina varios conceptos jurídicos para afirmar o negar algo de él. ¿Okay? Ahora, como lo que muchos vivimos, llegaremos a la forma más compleja del pensamiento humano, el razonamiento jurídico. Ahí tienes que saber manejar conceptos y con los conceptos formar frases o oraciones llamadas premisas. Y con esos juicios llegar a un conocimiento conocido mediante el método deductivo, de lo general a lo
como abogados, litigante o funcionario, mi juicio, mi premisa mayor en ese razonamiento va a ser que el contenido de la ley es el aspecto general. Premisa menor, el caso concreto. Y de ahí, de la interacción de las dos premisas, tomo mi conclusión, que puede ser la resolución como tolerable. Si la ley me dice que los padres que tengan posibilidades, si el hijo tenga necesidad de percibirlo, debe otorgarse la pensión alimenticia, y en este caso queda demostrado con las pruebas ofrecidas por las partes que aun cuando los dos padres de familia tienen recursos, no es en la misma proporción, ahí está la premisa menor, se concluye. Se debe de fijar con pensión alimenticia a cargo de cada uno de ellos, es el caso. Ahí está razonando con lógica jurídica, argumentando en conceptos, juicios y razonamiento jurídico. Sí, yo sé que de entrada no es algo sencillo, es un poco complejo. Pero como hay algún actor famoso de hace muchos años, tiene las cosas que valen la pena, se hicieran fácilmente, cualquiera. ¿Por qué vale eso? Nuestro conocimiento. Es un sentido. Pero eso es lo que nos gusta hacer, o lo que nos gusta por lo que vamos a hacer. Y ahí está tu diferencia entre tus padres de primaria que no estudiaron y tu que estás. Y después, para que después no digan, a ver, dale. Para que no en el futuro digan, no, solo echamos de gama. No, espera, no te explico que no niños, no son los trabajos de gama. El Señor no es papá de gama, no es papá de la puede más de camino y no te lo capaz. Y ya se está camino. ¿Cómo que te dices? Me decían que cuando éramos más jóvenes que estudiaba, decía, mira cómo miramos la amistad que tengo amigos, héroes profesionales, héroes de la universidad, pero como policía de baja mano. Tengo de amigos a varios, abogados, etc. ¿Por qué no tengo por ejemplo? Y se me ha llegado a decir, oye, Petra, me acompañó. Y te has hecho un loco, ser amigo de mi. ¿Por qué ya no son las cuotas de gana, son las amigas o de la licenciada Mitchell o del abogado Roberto. La esposa no es la vieja de Roberto, ¿no? Y va a decir, ay, esa tontería, pero ¿o no? Esa. Pero ¿cuánto nos costó llegar a eso? El título de ese maestro no nada más cubre, cubre a todos nosotros. Para mí, bueno, pasen un buen día. Primero es tarea investigar a nivel de diapositiva o otra fuente de derecho. Clasificación de los argumentos. Tienen material ahí, y diapositivas. Tienen la bibliografía que pueden consultar. ¿Están de acuerdo? Repito, tema. Clasificación de argumentos. No para exponer, sino para elaborar un cuestionario y preguntar en la próxima clase sobre ese tema. ¿Ok? Ustedes van a llevar la voz en verde.
Bueno, Sí. Error,